Bebé Tip Sensitive, lo más aconsejable para tu bebé. Y Momom presentan Trastorno del espectro autista. Visibilizar es clave. Hacia una empatía real. Soy mamá de un hijo con espectro autismo y quisiera compartirles lo que hemos vivido mi hijo y yo a lo largo de sus 23 años ya en unos días. Y pues el objetivo tal vez es solo para ayudar a quien tal vez esté pasando por una situación similar. Y de verdad, si algún consejo o palabra que escuchen en esta situación los pueda ayudar, de verdad que ojalá que así sea. Bien, yo soy mamá de 3 hijos. Mi hija mayor es una niña. Luego está él, mi hijo, que es diagnosticado con espectro autismo, y un hijo menor que tiene ahorita ya también 20 años. En el trayecto de nuestra vida de mi hijo, con mi hijo, siempre marcó una diferencia en sus actitudes desde que era pequeño. Y ya estoy hablando de 3 meses en adelante, nacido. De pronto, siendo bebé, lloraba mucho sin razón. Lloraba, no sé, cerca de 1 hora en ocasiones. Yo me preocupaba, lo llevaba al médico. No le detectaba nada el doctor. Bueno, pues como mamá, lo paseaba, lo cargaba, amamantaba, revisaba ropita, de todo. Y a esperar, porque con nada lo calmaba. A esperar alrededor de unos 40-45 minutos, él se calmaba. Entonces, desde pequeñito me di cuenta que él era diferente a su hermana. Y pues yo ya había tenido otra bebé en mis brazos, que era mi otra hija, mi hija mayor. Entonces, pues sí noté cosas diferentes desde pequeñito. Pues uno va al médico a que lo revisen cuando de pronto tiene uno estas situaciones, ¿no? Porque tal vez pueda estar enfermito de algo, doliéndole algo. O sea, yo le buscaba médico, que tal vez él me pudiera decir si tenía algún malestar o algo. Pero no le encontraba nada. Solamente me decían, puede ser normal, puede ser que le duela algo, un medicamento que para el dolor del que el bebé pueda sentir. Nosotros como mamás, cuando los vemos llorar, pues decimos algo le molesta, algo tiene, por eso llora. Entonces fue lo único que en su momento llegó a suceder. Mi hijo va desarrollando, va creciendo, va de 2 años, 3 años. Es una personita que no habla a la edad que más o menos habló su hermanita mayor. Yo dije, voy a tener paciencia, porque no todos los hijos son iguales. Nosotros como papás debemos de darnos cuenta que son diferentes cada uno de nuestros hijos. Entonces, confiando en que dije, bueno, es hasta cierto punto normal, pues voy a tener paciencia, que mi hijo hable. Aunque sí, yo decía, tiene que decir palabritas o darse a entender, porque yo creo que entre 2 años y medio y cerca de los 3 años, él no podía hablar. Me preocupaba que entrara a preescolar y que él pudiera desenvolverse o expresarse. Me preocupé, pero fue avanzando despacio, a su manera, a su modo. Fue avanzando, fue pronunciando palabritas y todo era, entre comillas, normal. Empieza a ir al preescolar, empieza a ir a primaria. En el momento que él empieza a utilizar sus manitas, pues me doy cuenta que él es zurdo, que él se le hace más fácil escribir con la zurda. Yo no le veo ningún problema a eso. Dije, pues es normal, hay unos niños, personas que son zurdas, es normal y todo. Así se desarrolla preescolar. En primaria pues ya entran sus actividades con tareas, con programas de escritura, es todo lo que va llevando la educación básica. Pero entonces de pronto a la hora que él va a realizar algún trabajo en algún cuaderno, libreta, él de pronto no lo hacía, se le complicaba y todo. Pero él memoriza de pronto cosas, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Cuando él entró a esa etapa de aprenderse las tablas de multiplicar, él se las memorizó bien, creo que sin problema.
nuevamente yo insisto, bueno, a su manera, pero él está haciendo las cosas. Sin embargo, sí habían quejas de que él no cumplía con las tareas que dejaban en casa, y al trabajar en la escuela lo hacía muy despacio, todo lo iba haciendo muy despacio, a veces se quedaba sin recreo. Yo desde el preescolar, desde primaria, que iba yo por él, era la última de las mamás en retirarme de el área de la escuela por esperarlo a que él copiara tareas. Obvio, después le decía, ¿por qué lo haces al último? ¿O por qué eres el último? ¿Qué se te dificulta o no logras ver bien el pizarrón? Y él me decía, es que me confundo a veces de las palabras y tengo que borrar y empezar, y por eso se tarda. Bueno, siempre comprendiendo a cada uno de mis hijos, porque yo fui así con los 3 hijos, nada exigente, nada estricta de que si no es una calificación de tal no voy a estar bien, o tampoco, no. Los he dejado que a su manera saquen lo mejor de ellos en ese aspecto, sin necesidad de sentirse presionados por nosotros, los padres. Iba en tercer año, sí recuerdo bien que iba en tercer año, y me hace un comentario que refiriéndome a que siempre era el último, a que a veces no salía al recreo y así. Yo le imaginé que su comentario que me hacía era por eso, porque de pronto él era el último en salir, el último a pasar, o no salía al recreo, pero él me comentó, yo ya no quiero estudiar, iba en tercer año. Y le digo, hijo, es que es importante que estudies, es que es importante que tú termines la escuela, mira, hijito, y todo el consejo que podemos dar en su momento, una madre, un padre, cuando nuestros hijos de pronto sienten esa falta de motivación de la escuela. Sus profesores, en su momento, su profesor de este grado de escuela, me mandan a traer, es que mire, el pequeño de pronto no trabaja, y situaciones así que me empezaron a decir, tal vez yo no estoy haciendo algo bien, y tal vez necesito saber qué tiene mi hijo, porque si ya en tercer año, y para que no trabaje en el salón, que no pase una lección completa o unas sumas o así, porque prácticamente todo lo empieza pero no lo termina, pues sí me empecé a preocupar. Le empecé a ayudar con visitas al psicólogo. Recuerdo muy bien la primera visita, pues uno con un poco de temor que te digan que algo tiene tu hijo, y dices, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues yo lo llevo, él entra a consulta, pasa su sesión, termina su sesión, sale su médico y me dice su médico, es que el niño está bien, el niño tiene un desarrollo cerebral de acuerdo a su edad, no hay por qué preocuparse, él está bien. No me vuelve a dar cita, no me vuelve a decir tráigalo en esta ocasión, vamos a seguir trabajando, nada. Entonces, pues, en verdad yo tal vez muy conforme me retiro del lugar más tranquila y digo, bueno, entonces si todo está normal, pues a seguir aquí insistiendo con el niño a la escuela, y hay que ir a la escuela. Así transcurre su educación primaria, con las mismas situaciones de que es el último, de que sus exámenes no los saca con buenas calificaciones, van notas no cumple con la tarea. Obvio que llegaba a casa y, a ver, hijito, vamos a ver qué tienes tu tarea, saca tu libro, saca el otro. Al revisar, había notas en sus libros, habían trabajos a medio empezar y no terminar. Entonces sí, yo nuevamente me empezó a preocupar y digo, no, aquí algo no está bien, creo que de verdad él no quiere ir a la escuela. Aparte que todos conocemos o hemos escuchado casos, y son muy graves, muy penosos, de lo que les dicen el bullying en la escuela. Entonces a él también, en cierto momento, como era un niño no con un sobrepeso exagerado, pero era gordito, cachetoncito, entonces pues le decían sus apodos, él se molestaba, se enojaba, lo castigaban sus profesores porque él era agresivo, o sea, se agredía rápido, ¿no? a los compañeros. Yo también como mamá pues preocupada, y decirle a mi hijo, mira hijo, por favor no lo hagas, le puedes lastimar a un niño, o dime. Y él me dice, bueno, sí mamá, sí les hice, porque es que de pronto ellos me dicen, y me decían sus apodos
y no le gustaba novio. Entonces pues también yo me refería con los profesores a que bueno, sí estoy de acuerdo que mi hijo no hace lo correcto, pero también deben de hablar con los otros pequeños de que no deben de estarlo agrediendo. Transcurre toda su educación primaria con esta situación, ¿no? Pero yo insisto en que siga estudiando e ingresa a la escuela secundaria. En esta etapa pues los cambios que muchas veces escuchamos, hablamos y tal vez hemos también vivido como la adolescencia, ¿no? Entonces él de pronto él enfrenta su situación, pero él es muy ¿cómo decir? Es muy amiguero. Él le gusta mucho hacer amistades. Él es, si de pronto algún amigo o algo necesita él, yo te doy, yo te presto, aunque él se quede sin monedas, aunque él se quede sin un rato de juego por prestar su balón, porque le fascina mucho jugar el balón, pelota, fútbol. Él es así, o sea, él tiene amigos y amigas. Entonces insisto, empieza con su etapa de adolescencia. Tiene amigas, tiene amigos, pero siempre me mandan a traer también de la escuela a sus profesores para decirme lo mismo. Ya reprobó tal materia, no pasa las materias. Es que es un chico, es tranquilo, no es grosero, no nos falta respeto, nunca se queda fuera de las clases, pero simplemente él no trabaja. Nuevamente, como siempre, hijo, ¿qué pasa? Cuéntame cuál es tu problema, en qué más te ayudo, qué es lo que no te parece. Y la verdad es que muchas de esas pláticas que yo tenía con él solo se quedaba en silencio. No me podía contestar, no sé si porque no expresaba su sentir o no sabía qué contestarme, pero muchas veces se quedó en silencio, no me contestaba. Obvio, yo como mamá terminaba a veces desesperada y muchas veces le decía, bueno, ya ponte a hacer tu tarea, ponte a hacer esto, y él lo hacía, ¿no? Y de pronto después de esa plática o llamada de atención, era el que él hacía tareas una semana, parejita 2 semanas, y nuevamente empezaba con algo y que ya no trabajó, y así fue secundaria, y él insistiéndome que ya no quería estudiar, y yo insistiendo que él tenía que ir porque le iba a hacer falta prepararse. Entonces así fue en secundaria, entra a bachillerato. Sus cambios físicos también van acompañados con él. Él es un niño que me tiene mucha confianza, se acerca conmigo, me platicaba de que mira mamá, hay una niña, mira esto. Entonces yo, aprovechando esa confianza y todo, sí hijo, pero tú tienes que estudiar, tienes que preparar, pero tú tienes que hacer esto. Entonces pues él nunca me dijo no, él me decía sí, y sí, para todo era sí. Y insisto, los días primeros que hablábamos nuevamente del tema de que le iba a hacer falta y todo, él lo hacía muy bien, pero nuevamente había algo que lo hacía que de pronto no le entendía, o que de pronto se atrasó en apuntes, y que de pronto le costaba mucho. Sus profesores de varias ocasiones me mandaron a traer para decirme, es que su hijo, él es muy inocente, luego lo quieren culpar. Aquí sus compañeros, me he dado cuenta que lo quieren culpar, que si él esto, que si él agarró el otro, que si él esto. Dice, y él muchas veces no se da cuenta de lo que sus compañeros hacen y lo culpan. Entonces, pues todo eso era preocupante para mí, y yo sentía hasta impotencia, ¿no? Porque desde cómo quieren abusar de mi hijo así, o sea, no es justo. Entonces, nuevamente eran pláticas con él. Oye, hijo, pero mira, es que esto, a veces la gente no es tan buena como tú piensas, por favor, ten más cuidado, por favor, esto. Y mi hijo siempre en su inocencia diciendo, sí mamá, todo está bien, no te preocupes. En lo académico, pues no eran grandes avances, repito, a veces él estaba académicamente esforzándose, lo hacía, y de pronto él se caía y él mismo solito, y cuando me refiero se caía era porque reprobaba una materia, y porque él, en ese momento, créame que yo nunca lo regañé, nunca lo amenacé, simplemente le decía, ¿qué necesitas? ¿Qué más puedo hacer por ti? Mira, si quieres conseguimos
algún maestro que te explique algo que tú no entiendas. No sé, tú dime cómo le hacemos. De pronto, nuevamente, no, sí, mamá, y se esforzaba y se desvelaba y hacía sus tareas y todo. Y repito, el día que él aprobaba una materia por sí solo, él estaba feliz. Él me decía, mira, mamá, no reprobé ninguna, todas vi eran bajas calificaciones porque eran bajas, pero él estaba feliz. Y al par que estaba feliz él, pues yo también, porque tanto sentía yo que el logro que él tenía era un logro para mí, decir, bueno, mi hijo ahí va, mi hijo va comprendiendo, mi hijo va haciendo. Llegamos a sus 16, 17 años, sí me lo dieron de baja también en una escuela, me lo dieron de baja porque por más oportunidades que le dieron para pasar, no sé si se le complicó más por ser este tipo de escuela, pero no, definitivamente no logramos hacer nada ahí. Él se sintió mal, pues yo pensé, ya no va a esforzarse, él ya no quiere. Le dejamos que estuviera sin estudiar tal vez unos 3, 4 meses, y él me dijo que estaba muy interesado en trabajar. Y yo me dije, pues no sé, tal vez si lo dejo y veo, y él se da cuenta que es duro trabajar sin una preparación. Si de por sí es aún preparados, es muy difícil con una preparación, pues sin preparación también difícil era. Entonces, con un conocido de mi esposo va y trabaja de ayudante de una tienda de abarrotes. 2 ocasiones presencié más o menos su desempeño y noté que lo estaban regañando, pero para no perjudicarlo en su área de trabajo, yo me seguí derecho, yo no me esperé. Y él después llegaba, pero él no me decía nada, fíjate mami que me regañaron, no. Siempre él me decía que todo estaba bien, Ya a sus 18 años, él me dice que quiere regresar a la escuela, que quiere todavía ver si le puede echar un poquito de ganas en la escuela y así. Entonces, pues sí, su papá y yo lo apoyamos, está bien, reingresa a la prepa desde cero, o sea, desde el primer semestre, y vamos a ver qué tal. La verdad es que sí fue mejor, él estuvo mejor en el aspecto académico porque no sé a qué se debió, pero él estaba feliz emocionalmente. En su adolescencia, pues él tiene también gusto por las chicas y todo, y de pronto él estaba bien siendo amigo de alguien, pero de pronto algo pasó, él se decayó, se deprimió y volvió a seguir reprobando materias. Y bueno, eso fue en su adolescencia, 18 años. De pronto hay una situación muy, muy penosa para él y para mí, y nuevamente me vuelvo a preocupar y le digo, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y mira, hijo, por favor, vamos, acepta la ayuda de un psicólogo para que me ayude, para que vea en qué nos puede ayudar contigo. Tal vez yo no he puesto mucha atención. Y efectivamente contactamos a una especialista, una psicóloga, nos manda a hacer unos estudios. Aparte, pues ella en sus sesiones también lo diagnostica, lo examina, vaya a su manera, a su forma que tiene. Y de pronto también me dice a mí, después de eso, sabe que es que su hijo tiene esta situación, él es espectro autista. Yo había escuchado un poco, yo no sabía mucho del tema. Le empiezo a hacer preguntas de a qué se debe, a todo lo que eso era. Entonces ella me empieza a explicar y yo empiezo a pensar, en recordar toda su actitud desde niño, desde pequeño, desde 8, 11, 10, 12 años, y digo, sí, mi hijo ha sido así, y sí, me ha costado mucho, y solamente sin que yo supiera que él era así, de cierta manera lo trato que haga una vida normal, como la que viven sus hermanos, escuela, tareas, todo. Y yo, sin imaginarme que a él le costaba entender, no sé, temas en la escuela, entender las explicaciones de sus maestros, entender tal vez igual el comportamiento de sus propios compañeros, porque
en la sociedad se encuentra de todo y él ha convivido con gente también muy, muy grosera. Lo han hecho sentir muy mal. Ahora entonces pues pienso que tal vez por eso él ya no quería estudiar, por a lo que él se enfrentaba día con día, y yo diciéndole, tienes que ir, hijo, tienes que estudiar, mi amor. Hoy entiendo que tal vez también para él fue muy difícil el que yo de cierta manera lo traté de que él hiciera una vida normal, sin algo especial en su vida, vaya. A raíz de que su psicóloga me dice que es espectro autista y que mi manera como mamá de ser con él puede ser no cambiante, no diferente, porque ella me dice, a su manera él va a poder hacer las cosas, confía usted un poco más en él. Todo, bueno, los puntos a tocar con mi hijo, sus estados de ánimo, el que porque de pronto se irrita tan fácil y grita y es muy explosivo, o sea, se enoja mucho después de que él lo llevó a consulta y regresamos nuevamente a terapia y a los 2 meses él me dice que va a ser papá. Créame que también es algo difícil de asimilar, difícil de organizar, porque dices, acabo de enterarme de una situación de mi hijo y él va a ser papá y viene un ser humanito y qué va a pasar y muchísimas cosas que pasan por mi mente, ¿no? El decir esto, trato de ser todo lo positiva, gracias a los consejos también de la psicóloga. Trato de ser positiva, de pensar todo va a estar bien, todo va a ir mejorando, todo tenemos que ser positivos, tenemos que salir adelante con esta situación. Y entonces, a raíz de ahí, de que me dicen su diagnóstico, de que de pronto él va a ser padre, de que pronto, tanto para mi hijo como para mí, han sido muy duros, muy, muy dura la situación de procesar, de entender, de sobrellevar, de tratar de que esto lo veamos con positivismo día con día, de que en el momento que él, me dice su especialista, en el momento que él enfrente una situación nueva, le va a costar mucho trabajo asimilarla. Entonces, esos son los procesos que más nos cuestan, porque de pronto se deprime, de pronto él piensa que no va a poder con las cosas, de pronto él siente que lo está rebasando. Entonces, en ese momento como mamá, a mí me esfuerzo en decirle, todo está bien, aunque yo también tenga mi sentir, mi pesar y todo está bien, vamos a poder de esta manera, vamos a poder de esta otra, no te sientas solo, estamos contigo. Y créame que así ha sido mi evolución después de que supimos de su diagnóstico y antes de que supiéramos su diagnóstico. Las terapias, me han comentado su especialista, no las puede dejar, casi son de por vida, para tratar de ayudar a sobrellevar cada situación que le pasa en la vida. Porque si de pronto trata él, al par que trata él, trato yo de como mamá de llevar la vida normal, de que él tenga un trabajo, de que él se vaya a un trabajo. A él le cuesta mucho trabajo desarrollar sus trabajos a donde vaya a trabajar. No les comprende fácilmente y muchas veces cuando tal vez le dan una indicación, él se queda callado diciendo que sí entendió, cuando en realidad no entendió. Entonces, si no realiza bien su trabajo, él es despedido frecuentemente. Pero saben que a pesar de eso no decae y empieza, si no es ahí, es en otro lado, y si no es ahí, voy a ir a otro lado a buscar trabajo. Y así es como hasta la fecha hemos tratado de llevar su vida con esta situación de vida que él tiene. Como mamá, yo siempre digo que con amor, con todo el amor que uno les tiene a sus hijos, con ese mismo amor, podemos tratar de entender de que ellos lo que puedan, lo que quieran lograr, lo van a hacer, que cuentan con nuestro apoyo y que ellos solitos lo van a hacer a su manera, como lo quieran hacer, pero que lo hagan, y que yo confío en él para que él pueda hacer y lograr hacer las cosas. Insisto, si algo pueden aprovechar de este consejo, que no es
tal vez no sea la gran cosa, pero es estar ahí siempre al pendiente. Ahora sé que mi hijo, en su condición de vida que tiene, sé que estoy ahí, que soy la mamá que tal vez él necesita, porque su vida de él la de él y la de todos, puede parecer unos días normales y de pronto un caos total. Por las situaciones que pasan, porque uno como mamá, es decir, preocuparnos y decir, mi hijo tiene que ser mejor día con día. Porque hay una frase que siempre decimos muchos papás: no les vamos a ser eternos. Y ellos tienen que saber valerse por sí solos. Y más a nuestros hijos que tienen esta situación de vida. Es lo que les puedo compartir hasta el momento. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Bebé Tip Sensitive. Lo más aconsejable para tu bebé. Y Momom presentaron Trastorno del espectro autista. Visibilizar es clave. Hacia una empatía real. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y pueden no reflejar la posición oficial de Bebé Tips y Productos Internacionales MAVE, así como de sus integrantes, socios y filiales.